Ha sido un gusto esperarla. De verdad ha sido un gusto porque Andrés nos informó en qué estaban y nos dio mucho gusto. Por eso estamos muy gustosos de esperarla. Bueno, les tengo que contar que y a todos nuestros queridos amigos que nos visitan hoy en Cuarentena Humana, un grupo de amigos se encontraron con regularidad a tomar café en Popayán para compartir, disentir, reír, discutir de diversos temas. Los encuentros terminaban siempre en medio de abrazos y buen humor. El confinamiento derivado del COVID-19 imposibilitó el relacionamiento y el gusto por el encuentro. Y esto produjo la necesidad de abrir un espacio virtual. Primero, entre nosotros mismos, los del café de siempre. Así nació Cuarentena Humana. Pasados algunos días de reuniones diarias, siempre a las 6 de la tarde, decidimos invitar personas que nos ayudaran a entender el inédito momento que vivimos y que también nos compartieran su visión post pandemia. Decidimos, además de invitar amigos de diferentes disciplinas, abrir el espacio para que muchos también pudieran incluirse, siempre con el ánimo de ampliar los conocimientos y fomentar la diversidad, la inclusión y el respeto. Los encuentros abiertos los realizamos en la plataforma Meet los martes y los jueves a las 6:30 de la tarde. Tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Y su dinámica está centrada en escuchar al invitado y luego permitir que todos los que quieran puedan preguntar o aportar acerca del tema. Iniciamos el 7 de mayo de 2020 y ya completamos hoy la cuarentena número 16. Hemos tratado diversos temas y hemos tenido diversos invitados. Nos acompañó Gustavo Wilches, Camilo Romero, Luis Gonzalo Tejada, Leonor Salavata, Germán Pavón, Óscar Ospina, Keipo Timará, Gerardo Montenegro Paz, Víctor Hugo Moreno, Pablo Andrés Delgado, Clarena Cardona, José Luis Diago, León Valencia, Carlos Caicedo, Julián Jaramillo, y hoy nos acompaña María José Pizarro. Le doy la palabra a Walter Aldana para que haga la presentación y después, cuando termine la intervención de la doctora María José, le damos un espacio de homenaje a las víctimas. Vamos a leer los nombres de 5 víctimas, líderes asesinados en el Cauca. Y luego le damos la palabra para que la gente haga las preguntas y la doctora María José tenga la bondad de responderlas. Esa es la dinámica de la cuarentena humana. Solicitamos, por favor, apagar los micrófonos, por favor, apagar las cámaras para que fluya mucho mejor la comunicación y podamos concentrarnos en nuestra invitada. Muchísimas gracias, Walter, por favor. Bienvenido, doctora María José. Discúlpeme, la presentación la va a hacer nuestro concejal de la Colombia Humana, Andrés Felipe Velasco. Hola Walter, gracias y gracias a todas y todos los que están en este espacio pues que se ha denominado Cuarentena Humana. Majo, muchas gracias por atender la invitación que te hemos abierto muy amablemente, pues un grupo de amigos y de ciudadanos y ciudadanas que se encuentra preocupado pues por toda la realidad tan compleja que ha traído este aislamiento preventivo obligatorio nacional y pues queremos escucharte sobre las perspectivas que tienes tú en el Congreso, lo que está sucediendo hoy con el tema de la red hospitalaria, por ejemplo, el tema de servicios públicos, bueno, renta básica, que es una de las disputas que la bancada alternativa está dando en el Congreso, y pues también en tercer lugar sobre pues el tema del escenario 2022. Y qué gusto volverte a ver, escucharte, mujer, te admiramos mucho. Un abrazo y un saludo muy especial desde acá. Doctora María José. Perfecto, César, muchas gracias. A Felipe, con quien compartimos unos momentos hermosísimos ahí en la plaza de mercado de Popayán, pero obviamente también a todos ustedes por la cálida bienvenida, por la espera, por la comprensión, por esa demora. Y bueno, al Cauca, que yo como le decía a Felipe la vez que nos encontramos, le dije, bueno, es que yo como me encauqué hace rato, y no es solamente porque tengamos o haya una historia personal y de mi familia en el Cauca, sino porque también
yo he construido unos lazos de afecto y mi propia historia en el norte del Cauca, en el sur del Cauca, bueno, en distintos espacios de ese territorio que de verdad quiero muchísimo y llevo en mi corazón. Cuando digo que me encauqué, lo digo en el sentido más honesto y más fraterno. Entonces, de verdad estoy muy feliz y le agradezco antes a Felipe por haberme invitado a esta tertulia, por haberme tenido paciencia porque no hemos podido organizarla, hemos tenido que moverla un par de veces, pero bueno, finalmente pudimos concretar y aquí estoy. A ver, ya para entrar como un poco en materia en relación con las preguntas que me planteaba inicialmente Andrés, pues han sido momentos difíciles porque muchísimas cosas están en cuestión en este momento. No solamente es un tema de salud en relación con lo que todo el mundo dice, descubrimos o develamos o la pandemia develó, no, sencillamente la pandemia casi que hizo innegable una situación que millones estaban viviendo en este país, y es un sistema de salud que al ser privado pues se ha convertido en un sistema de salud fallido y absolutamente inhumano. Y hoy lo estamos viendo. Una de las críticas que nosotros estamos haciendo a los territorios que pueden realmente subvencionar o aportar por la recaudación que tienen tributaria y por su propio presupuesto, es que cuando le solicitan también al gobierno no intentan solventar la situación. Cuando se utilizan también los recursos de la nación, pues le estamos quitando los recursos a los departamentos más pobres del país. Y la situación de salud es absolutamente dramática en muchísimos territorios y en muchísimos municipios en los cuales ustedes están viviendo. Y el sistema de salud tiene que ser uno de los pilares, casi que podríamos decir que se debe iniciar en el marco de esta pandemia, un gran movimiento mundial por la salud pública, por la educación pública, porque nos permite desarrollar tecnologías para la vida, y desarrollar tecnología para la vida implica el desarrollo, por ejemplo, de esas unidades de cuidados intensivos, de esos ventiladores, en temas agrícolas para materializar la soberanía alimentaria, de la cual pues hoy somos absolutamente dependientes de la producción de otros países, y hemos ido poco a poco abandonando nuestra vocación agrícola. Yo creo que debemos gestar un gran movimiento internacional, mundial, por eso que nosotros hemos llamado la economía de lo esencial. La economía de lo esencial pasa por garantizar la canasta familiar, por garantizar los servicios públicos. Por eso nos dimos la pelea por ese básico de internet gratuito, de garantizar una salud pública y de calidad universal, donde se le pueda otorgar los mínimos derechos de bienestar a la ciudadanía. Hemos hablado obviamente también de esa matrícula cero que empieza a ser una realidad en muchísimos departamentos, pero que sigue siendo una deuda pendiente, no solamente porque esta situación de la pandemia va a desfinanciar aún más las universidades, sino porque además el sistema de educación en todos sus niveles está hoy en entredicho. Miles son los estudiantes, y ustedes lo están viviendo, que no tienen internet en sus territorios, pero que tampoco tienen equipos, y que la educación virtual, digamos, casi que está haciendo un aprendizaje difícil para muchísimos maestros y para muchísimos niños y niñas que no pueden acceder a esta educación virtual, y que por lo tanto hoy están desescolarizados y que no pueden o ven truncado su futuro, y eso pues obviamente genera unas enormes dificultades. Hemos estado peleándonos ya, además de esa renta básica, un poco para ahondar, pero antes quisiera hacerles un pequeño contexto de lo que fue el Congreso de la República estos últimos meses. Primero, la necesidad de defender la democracia, porque estamos viviendo casi que un autoritarismo y una dictadura
que estaba saboreando precisamente las mieles del autoritarismo, porque está tomando todas las decisiones. No existe hoy en nuestro país el equilibrio de poderes, tenemos un Congreso absolutamente arrodillado y no tenemos la posibilidad de defender o de garantizar lo que la endeble democracia que hemos tenido, porque no tenemos una democracia integral, tenemos una democracia formal, y sigue siendo una lucha cotidiana poder garantizar una democracia en nuestro país. Hoy vivimos mecanismos de control social y cómo el autoritarismo ahonda en ese control social. Estábamos viviendo unas protestas inmensas en todo el año pasado, y esas protestas se tradujeron en un confinamiento obligatorio que le ha impedido a la gente exigir los más mínimos derechos, y debemos, digamos que conformarnos con las migajas que tiene el gobierno, esos 160.000 pesos y esas ayudas que realmente no sirven para nada. Por eso nosotros planteamos una renta básica universal en un principio de emergencia, pero que debería extenderse y permanecer, a pesar de que el gobierno diga que a través de sus ayudas da una casi renta básica, a pesar de que no hemos logrado socializar o concientizar a la ciudadanía de qué es la renta básica, de que estamos buscando que la gente reciba un mínimo para poder vivir en dignidad y por lo tanto evitar que la gente vaya en masa al matadero, que es hacia donde nos está llevando este gobierno. El gobierno priorizando la economía y la apertura económica, priorizando los negocios por encima de la gente. Básicamente lo que está haciendo es seguir las líneas ya fallidas que existen y que se pueden probar en países como Estados Unidos o países como Brasil. Nosotros en estos días fuimos el cuarto, el quinto lugar, llevamos 3 de muertes y de números de contagio, vamos en 4.100 contagios, es el tercer día, y mientras la gente tiene que salir a trabajar y además entregar el patrimonio construido de toda una vida a través de esa hipoteca inversa, perversa, que lo único que hace es jugar con la necesidad de la gente y obligar a que la gente entregue el patrimonio que le ha costado a generaciones construir y que resulta ser muchas veces pues lo único que han podido salvaguardar las familias en nuestro país. Entonces vemos un gobierno que le otorga todos los grandes poderes y muy poco a la gente. Sus medidas son de endeudamiento, sus medidas son de no me importa en lo más mínimo la vida de la gente. No hay políticas serias, y sabemos que los países que han implementado políticas serias, como en el sudeste asiático, han logrado superar de mejor manera la crisis que se está viviendo. La crisis que se viene no es solamente una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria por causa de la pandemia, sino una crisis económica con la que vamos a arrastrar por lo menos 2 o 3 años, y una crisis que no tiene antecedentes en el mundo. Por eso la movilización social, la resistencia social y la desobediencia civil son hoy más importantes que nunca. El llamado es a la Colombia Humana y a los integrantes de la Colombia Humana, en una reunión que tuvimos ayer con Gustavo, es precisamente empezar a convocar a la ciudadanía y a nuestras bases a la desobediencia civil, una desobediencia civil que debería llevarnos a no pagar o a no pagar los servicios públicos como un acto de protesta. Las protestas no pueden darse en la calle cuando estamos intentando proteger la vida, sino que ojalá nosotros logremos mecanismos diferentes de movilización y de protesta, y en este caso la desobediencia civil en contra del trabajo precario, la desobediencia civil por el alza de los servicios públicos, la desobediencia civil frente a un sistema de salud absolutamente aniquilador de la vida, y distintas propuestas que iremos presentando para ustedes. Creo que son, pues, obviamente el camino que debemos seguir como organización, como movimiento que somos, y que integra distintas fuerzas políticas. Nosotros somos un movimiento abierto y que debe además
ser cada vez más abierto y que las organizaciones sociales y políticas puedan hacer parte integral de la Colombia humana. Nosotros estamos construyendo la opción de poder que queremos en el 2022 y allí pues tendremos que jugarnos casi que el todo por el todo en el sentido de no permitir que que un modelo de gobierno nefasto como el que estamos viviendo, que un modelo corrupto como el que estamos viviendo, que para tapar la ñeñe política y para tapar los escándalos, entonces envían al fiscal y al contralor de paseo por San Andrés, sencillamente para que no se discuta en este país lo que se debe discutir, y es que la presidencia es una presidencia ilegítima, absolutamente ilegítima, y que llegaron de manera casi que, podríamos decir, absolutamente vendida, o más bien comprada por todos los intereses de este país. Llegaron a la presidencia y nos quitaron a todos los colombianos la posibilidad de construir y de por lo menos intentar un modelo de sociedad completamente diferente. Y hoy podemos afirmar, después de los escándalos y de lo revelado ayer y de lo revelado hoy, que nosotros estamos definitivamente en un gobierno cooptado por los criminales, cooptado por la corrupción, cooptado por tendencias narcóticas, por poderes armados y por negocios y transnacionales que están feriando nuestro país y feriando nuestros derechos. Por lo tanto, nosotros hoy claramente debemos hacer un llamado a esa resistencia, a esa desobediencia civil como mecanismo para enfrentar esta crisis, para alzar nuestra voz y claramente para exigir una mejor manera de afrontar la crisis. Realmente están llevándonos al matadero y lo que vamos a vivir en 2 o 3 semanas va a ser absolutamente grave. Entonces llega el momento de cuidar la vida, de velar por nuestros líderes y lideresas que continúan siendo asesinados, y por eso la marcha que viene desde el Cauca hacia Bogotá y que lo que piden es que se defienda la vida en todas sus expresiones. Hemos visto además como compañeros nuestros de la Colombia Humana, de Maíz, de la Unión Patriótica, de los movimientos sociales, continúan y están siendo asesinados, mientras que existe una impunidad absolutamente reinante. Pero eso sí, el fiscal se da el lujo la fiscalía se da el lujo de avisar 2 y 3 días antes que la sede del Centro Democrático va a ser allanada para esconder la vergüenza que implica ese gobierno y la manera en la que llegó ese gobierno a dirigir hoy los destinos, y que se comportan a la manera de las peores dictaduras. Tanto critican a Venezuela y realmente nuestro presidente se está comportando a través de ese programa diario de televisión, se está comportando como si estuviese ya en una dictadura. Entonces, de facto, ellos se sienten en una dictadura, y cuando existe una dictadura, lo que existe es la desobediencia ante un gobierno ilegítimo y un gobierno que nos está robando lo poco que hemos podido construir por generaciones. Yo no sé si así respondí a las 3 preguntas, pero bueno, estoy aquí una media hora más para poder conversar con ustedes en esta tertulia. Muchísimas gracias, doctora María José. Yo creo que todos estábamos súper concentrados en su discurso, por demás muy coherente, obviamente, y ya comienzan a hacer las preguntas. Es decir, la gente comienza a hacer las preguntas cuando se termina la intervención de quien está invitado. Ahorita quiere preguntar Alejandro Chávez. Alejandro Chávez, le vamos a dar la palabra, pero usualmente hacemos bloques de tres personas para que usted tenga la posibilidad de responderle a 3, pero todavía no han colocado. ¿Qué quiere? Sí, dime, José, Walter. Es que creo que mientras las otras 2 personas dicen que quieren preguntar, creo que sería bueno que hiciéramos el homenaje que hacemos. Sí. Vale. Este homenaje a las víctimas para los...
no nos demoramos, pero las personas que están visitando por primera vez la tertulia de la cuarentena humana, les queremos contar que decidimos desde la tertulia 14 abrir un espacio para que la presidenta de la Cruz Roja Cauca, la doctora Olga Lucía Salazar, nos lea 5 nombres de personas, de líderes que se han sido asesinados acá en el Cauca. Así que la palabra la tiene la doctora Olga Lucía Salazar. Muchas gracias, Andrés. Un saludo especial para María José y para toda la gente que nos acompaña en esta tertulia. Este homenaje es para que los líderes y lideresas no se conviertan solamente en cifras. Hoy queremos rendirle homenaje a Jesús Albeiro Riascos, quien fue asesinado el 22 de abril de 2020 en el Tambo, Cauca. Es afrodescendiente. A Gildardo Achicue, asesinado el 19 de abril del 2020 en Toribío, Cauca, es indígena. A Mario Chirizú Cruz, quien fue asesinado el 19 de abril del 2020 en Buenos Aires, Cauca, de origen campesino. Y a Andrés Cancimancé Burbano, que fue asesinado el 18 de abril del 2020 en el Tambo, también de una comunidad afrodescendiente. Como digo, este homenaje es un homenaje muy sentido, no solamente lo hemos querido hacer para las víctimas de esta pandemia, sino para los líderes y lideresas, para que no se conviertan en una cifra más. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga Lucía. Como siempre digo, las 3 veces que lo hemos hecho queda uno como un poco bajoneado cuando escucha los nombres, porque ya dejan de ser cifras y se convierten en seres humanos que su liderazgo y su empeño lo pusieron para hacer una Colombia mejor. Y solamente por ese hecho fueron asesinados. Entonces le vamos a dar la palabra para comenzar las preguntas a Alejandro Chávez y a Victoria Valencia. Primero Alejandro Chávez. Buenas noches, María José. Gracias por estar aquí con nosotros, estar aquí en el Cauca hoy virtualmente. La pregunta mía es la siguiente. El Cauca se ha distinguido como un departamento donde nace casi que la alternatividad colombiana, la movilización, o la gente consciente en el tema de la protesta. Pero digamos que tenemos un punto de unificación a nivel nacional, siempre cuando vamos a decidir quién va a gobernar este país. Entonces el Cauca es muy alternativo, pero cuando estamos en lo local, esa alternatividad desaparece y no hemos podido tener, lógicamente, esa misma respuesta electoral con nuestros mandatarios locales. ¿Qué está pasando desde la dirección nacional? De la izquierda, que no es posible sino unificarse en temas nacionales, pero que no se siguen esos lineamientos hacia lo local. Muchas gracias. María José, hacemos la pregunta de Victoria Valencia para que pueda responder las dos, ¿vale? Sí, perfecto. Vale. Victoria Valencia, por favor. Sí, buenas noches. Saludos a todos, un abrazo a María José y a todos los que están presentes, un abrazo desde Popayán y del Cauca. Pues yo son 3 preguntas, ¿no? La primera es, te vi hace poco en una entrevista con Levi Rincón, muy interesante, muy enriquecedora la entrevista, y en una parte de ella decías que lastimosamente en Colombia no había documentos sobre todos estos líderes de izquierda que han sido víctimas del aparato estatal y han muerto, un ejemplo de tu padre y muchos también. Entonces, en vista de esa ausencia y para evitar documentos o videos que tengan una información sesgada desde el aparato estatal, pensaría yo, una sugerencia que hago, sería bueno crear un tipo de documentos o videos históricos desde la otra visión, desde la otra mirada, para rescatar esa memoria histórica que el Estado quiere negar. Entonces, así como ahora pues está en boga, seguimos a Matarife a través de la creación pues de Daniel Mendoza, crear, así como se le crea un documental a este personaje tan nefasto
como este es presidente, pues también sería válido crear ese tipo de documentos, ¿no? Y esa sería la primera. Y la segunda es, bueno, frente a este presidente ilegítimo, no hay un mecanismo, no sé, desde mi desconocimiento lo pregunto, frente a la Corte Penal Internacional, una denuncia frente a esa violación de la democracia, ¿no? Que se ha visto así tajante. Y pues velar también desde allá si se puede controlar un poco esto del software de la registraduría, que no permite este control de la democracia. Y la tercera es simplemente, pues hay una propuesta del 2022, se aspira, pues la Colombia humana atraviesa a la presidencia. ¿Has pensado de pronto, muchos piensan que es bueno que Petro esté acompañado de una figura femenina? ¿Has pensado postularte de pronto para la vicepresidencia? Eso sería, gracias. Bueno, para responder primero la pregunta de Alejandro, si no estoy mal, fue quien realizó la primera pregunta. Pues definitivamente lo que hay y lo que existe, pues por un lado yo creo que hay una forma de hacer política también que nosotros heredamos y que debemos superar en términos de poder materializar alianzas o juntanzas que son absolutamente necesarias. Hemos estado trabajando muchos para materializar esa unión, la posibilidad de que los sectores de izquierda o de materializar ese gran bloque de izquierda, pero muchas veces, y sobre todo para los que llegamos nuevos, es decir, para esta nueva generación de la izquierda, ha resultado difícil porque existe una historia difícil, yo creo que con la que cargan muchos de los que hoy pues obviamente están en la cabeza de los distintos movimientos y prácticas que se aprenden y que impiden, digamos, mirar como con muchísima generosidad y por lo tanto poder materializar en acciones concretas esa juntanza. Ha existido también una incapacidad de conectar, digamos, como casi que en una visión demasiado centralista de la política y de nuestro país, conectar las decisiones que se toman en el nivel nacional con el esfuerzo inmenso que hacen desde lo regional los movimientos y las organizaciones. Yo recuerdo las últimas elecciones, no sé si habrá sido el caso del Cauca, pero recuerdo haber estado en muchísimos territorios donde la gente y las organizaciones y los partidos y los movimientos hicieron un esfuerzo inmenso por integrarse y luego, como no se materializó en el nivel central, es decir, en Bogotá, la posibilidad de esas alianzas, pues ese esfuerzo inmenso que habían hecho las organizaciones para poder juntarse, se lanzó, se echó, pues tocó echarlo a la basura y arrancar casi de nuevo, a presentar con rapidez listas y a conformar o casi que una representación más fuerte en los consejos y en las asambleas. Entonces, pues yo creo que eso es una deuda que se tiene pendiente y lo que se debe es también transformar un poco esa verticalidad a la que está acostumbrada la izquierda y por el otro, pues digamos, ser muchísimo más generosos y romper, pues digamos, ese centralismo que también digamos, afecta a los movimientos de izquierda para construir unos movimientos diferentes, no en una visión únicamente partidista, sino en una visión que yo, pues digamos, es la que comparto, por ejemplo, en el caso de la Colombia Humana, de ser esa gran sombrilla, esa gran sombrilla en la que caben todas las organizaciones, en la que de la cual todo el mundo se siente parte y se siente constructor independientemente de su origen político, de que venga de una u otra organización, sino que puede llegar con su historia a enriquecer este movimiento y a ser parte de ese movimiento. Y ese yo creo que es el debería ser el deber ser de esta organización y ojalá tengamos todos la grandeza y la generosidad para construir por fin esa gran coalición que nos permita llegar al poder. Frente a lo que me decía, ya se me fue, perdóname tu nombre ahorita de la pantalla, te pido disculpas.
Ahora supongo que alguien me lo recordará o tú misma. Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Sí, pues Victoria. Exacto, frente a lo que me decías, Victoria, pues efectivamente, pues digamos, se ha venido escribiendo toda una narrativa que está incluida hasta en las novelas, porque al no tener unas clases de historia, es decir, al no poderle enseñar con el sentido de apropiación la historia de nuestro país, una historia que han escrito los vencedores en Colombia, pues hay casi que una distorsión de la historia y de nuestra memoria. Y la lucha en parte es porque no se materialice esa distorsión. Obviamente que Matarife tú es una serie que ha tenido pues como una gran audiencia, pero existen una cantidad de documentales, de producciones cinematográficas y de producciones también para televisión que han sido pues resultado del esfuerzo de la llegada de gobiernos alternativos y de gobiernos progresistas en distintas regiones de nuestro país. Todo ese material tristemente está guardado en los anaqueles y nosotros casi que debemos llegar a las redes sociales para poder encontrar una versión distinta. Pero la pelea real es porque se logre cambiar, digamos, un poco esa lógica. Frente a la opción de la presidencia, pues obviamente pues yo creo que cualquier decisión deberá ser fruto y resultado del trabajo. Yo lo que hago es prepararme cada día para ganarme el respaldo, el aprecio, el afecto de la gente, para que sientan y vean en mí una persona que se ha construido lo suficientemente para poder llegar, obviamente, a espacios de representación como el que estoy hoy, pero que eventualmente en el futuro podría ser un Senado o una candidatura vicepresidencial, pero estamos en un movimiento, pues digamos, pues, o por lo menos mi aspiración es por ahora hacer muy bien el trabajo y serán las mismas bases y será el reconocimiento de la gente el que pueda plantear mi nombre para acompañar una candidatura o para acompañar una lista al Senado. Ahora, lo que yo sí tengo claro es que esté donde esté y haga lo que haga, yo soy parte integral de este movimiento y de nuestra historia y por lo tanto a mí me verán dando la pelea y dando la lucha mucho tiempo. Gracias, María José. Entonces, como el tiempo que tienes es limitado, entonces hay 6 personas que quieren hacerte preguntas. El Instituto Sur, Isaís, que me pide que le lea la pregunta, luego viene Susana Natalia Mora, luego viene Mari Anaya, luego María Fernanda Jiménez, después el concejal Andrés Felipe Velasco y luego Milton Molano. El Instituto Sur, Isaís, pregunta, yo pregunto desde aquí, ¿cómo sería la estructura financiera para garantizar la renta básica? ¿Hay aproximaciones de cuánto cuesta en total y cuánto sería la renta básica? Felicitaciones por su propuesta de desobediencia civil. Muy bien. La palabra la tiene Susan Natalia Mora Tejada. Son 30 segundos, Susan. Hola, muy buenas noches, María José. Me encanta haber escuchado tu charla y me gustaría saber, digamos, yo vivo en Popayán y cómo podríamos como jóvenes visibilizar tu propuesta de desobediencia civil ante la sociedad. No solamente teniendo en cuenta el Partido Colombia Humana, sino asociar a todas las entidades. Entonces me gustaría que desde tu conocimiento me explicaras cómo podría hacer yo ese aporte y juntar pues las masas para poder realizar este proceso. Gracias, Susan. Mari Anaya. Buenas noches, un saludo, un abrazo grandote para María José. A mí lo que me preocupa son varios puntos. Primero, pues, ¿qué es lo que va a pasar con los impuestos de ahora en adelante? Si las extensiones tributarias al fin se van a considerar para poder, pues, llenar el hueco fiscal que quedaría frente a la reforma. Pues acabo de ver una noticia de un senador que están diciendo que se va a tributar la canasta familiar y que ya el Centro Democrático lo está poniendo sobre la mesa. Ese es uno. Lo segundo es una película que todavía tengo muchas ganas de ver sobre tu padre, que creo que tú la hiciste. Vi la entrevista, pero no la he podido ver y me gustaría verla.
y obviamente pues seguir al pie del cañón y estar presente en todos los procesos. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mari. María Fernanda Jiménez. Buenas noches, María José. Qué maravilla poder escucharte. Para nosotras como mujeres activistas y políticas, eres realmente una inspiración. Y te quería preguntar precisamente por esa gran sombrilla de la Colombia humana, en donde cuando fueron las elecciones locales, pues hubo mucho infiltrado de la política tradicional. Y digamos que sabemos que al interior también de los procesos de base y de izquierda, pues hay muchos infiltrados que buscan es la oportunidad para satisfacer sus intereses personales. Entonces, ¿tú cómo ves que sea posible la articulación de quienes realmente queremos que se transforme la política para que no nos vuelva a suceder lo mismo y podamos seguir creciendo y hacer posible la presidencia para el 2022? Gracias, María Fernanda. Viene el concejal de la gente, el joven Andrés Felipe Velasco, y se prepara el camarada Milton Molano. Majo, sí, muy concreto. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el tema del escenario 2022. Se viene pues visualizando en redes pues que tanto Rodolfo, Camilo, Gustavo Petro andan hablando de consulta, cómo va ese escenario. Chévere escuchar algo sobre eso. Gracias, Majo. Camarada Milton Molano. Milton a la una. No va. Listo. Buenas noches, compañero María José, desde acá de Popayán y quienes somos del sur del Cauca, un saludo y un abrazo muy fraternal para ti y todos los compañeros que estamos en este cuento. Es lo siguiente, la desobediencia civil de alguna manera representa la histórica lucha de resistencia de los pueblos del macizo colombiano. Mi pregunta va en este sentido, ¿hasta cuándo tendremos confinamiento o este encierro pasivo para pasar a la lucha del pueblo en las calles y en los campos de este país? Gracias. María José, esas serían las preguntas teniendo en cuenta su tiempo. Hasta ahí damos más esta palabra. Listo, no, primero disculparme porque pues teníamos esos compromisos y en el último minuto pues llamó hora 20 y en estos momentos pues digamos como que también tenemos que aprovechar para hablarle ojalá de la manera más masiva a la sociedad y bueno, son espacios de debate pero que nos permiten pues digamos a llegar a otras personas que no generalmente son las personas que nos siguen en redes sociales o que nos escuchan a través de otros mecanismos. Entonces, pues bueno, y tampoco tenía ni idea de la rueda de prensa y fíjate, pero pues, lo que está sucediendo con el gobernador Carlos Caicedo es gravísimo y realmente poder respaldarlo en este momento yo creo que es absolutamente necesario. Entonces, de verdad, mis disculpas. No sientan que están en la cola de la lista. Intentamos, pues digamos, como acoplar las cosas para poder acompañarles a todos. Les voy a pedir un segundito porque ya me están marcando. Un segundo. ¿Aló? Dime. Entonces, lo que... Sí, dime. ¿Sí? Buenas noches, dime. Listo. Ay, me acaban de llamar. Yo no sé si... Yo te propongo que sigamos, que si puedes hacer la entrevista conectada con nosotros. Hágalo. Pues no se puede ir muy bien porque me toca, entonces solo me escucharían a mí. pero pues ustedes como quieran, yo no tendría ningún problema. Pero no me oirían a mí porque a no ser de que pongan el radio por hora 20, pero no tengo ningún problema. Entonces,
lo que me gustaría es como intentar responder rápidamente. Definitivamente los mecanismos de financiación para la renta básica están. Hay fuentes de financiación, por ejemplo, como es la unificación de todos los programas que están, que ha mandado el gobierno, que ha venido aplicando el gobierno, como son Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, el programa de devolución del IVA, y unificándolos, pues digamos, nosotros logramos economizar en términos administrativos, pero también en términos de costo que queda para la banca. Y estamos hablando de 6 transferencias monetarias con recursos nacionales y distritales que obligatoriamente, pues digamos, en una sola transferencia se podrían hacer más efectivo, eso por un lado. Y ahí estamos hablando de 1.9 billones de pesos. Además de eso, en el FOME, que es el fondo que se creó para atender la emergencia, hay 29 billones de pesos. Esto, pues obviamente, podrían trasladarse, podrían utilizarse para la renta básica. Tenemos, además de esto, por ejemplo, la posibilidad de solicitar una prórroga del pago de la deuda externa y además los impuestos a los grandes contribuyentes, a los mega ricos de nuestro país, y además los impuestos que ya nos están cobrando los funcionarios públicos, que pues nos genera una molestia, no en el sentido de dar recursos, porque sabemos que estamos en una posición privilegiada, sino el hecho de que los recursos sean invertidos en atender la crisis humanitaria que están viviendo las personas. Entonces, si nosotros analizamos todo este tema, sabemos que los recursos están y lo que falta es voluntad política, voluntad que obviamente no ha expresado el presidente Iván Duque. Por otro lado, también tenemos, por otro lado, frente a las aspiraciones o más bien la posibilidad de reunirnos, nosotros lo que tenemos que tener es la capacidad de convocar, y el trabajo definitivamente tiene que hacerse de manera cercana. Yo en algún momento voy a interrumpir cuando me saluden, que va a ser ya, pero intento responder, y si no, si quieren, lo que puedo hacer es desconectar el sonido un momento, ustedes siguen hablando y nos conectamos, o ustedes se conectan a través del radio Ahora 20, no sé cómo lo ven. Entonces, bueno, definitivamente nosotros tenemos que enamorar a la gente, tenemos que no solamente lograr que la gente entienda nuestras propuestas, sino que además, obviamente, las personas, digamos, como en esto que decía el M, ahí están, les pido mil disculpas. ¿Cómo hago? Tal vez, César, ¿me puedas dar alguna línea antes de que me toque saludar? Saluda María José, no hay problema, y nosotros podemos esperar, podemos estar acá conectados, seguir conversando. Acá estaban acompañándonos. Perfecto. No tenemos lío. Si quieren, y ahorita entonces seguimos, ¿les parece? Vale, los que podamos nos quedamos, esperamos, no hay problema. Walter, ¿qué opinas? Entonces, nada, pues seguimos conversando nosotros acá. Yo creo que recapitulemos un poco lo que nos ha planteado María José, con la tranquilidad del caso. O sea, yo creo que lo que va a suceder es que ella no se le puede servir a dos señores a la vez, dice el adagio popular. Entonces, lo que va a suceder es que ella va y le está hablando al país en hora 20, entonces es importante que lo haga allí. Nosotros recapitulemos sobre lo que ha dicho, y si al terminar de recapitular, ella todavía está allí, pues lo que hacemos es cerramos la tertulia y vamos a el radio Ahora 20. Eso nos da la posibilidad de dejarla a ella también, que tranquilamente pueda responder allá y pueda concentrarse en términos de los temas tan importantes que están planteados hoy. Pero, Walter, podemos ponerle la tarea a Pablo, porque Pablo por OBS puede conectar Hora 20 al chat, al Meet. Bueno, si eso lo podemos Pablito, hacer. Para ellos viola el derecho a la participación política. Eso. La decisión
¿En qué consiste? En detener las operaciones de la brigada en un plazo de 48 horas y que el presidente envíe al Senado documentos que soporten la presencia de los estadounidenses en el país. Ya hay respuesta del Ministerio de Defensa, quien ha dicho que presentará una impugnación contra la decisión del Tribunal de Cundinamarca y resalta el papel que se está cumpliendo en esta brigada norteamericana. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a la decisión? ¿Creen que este fallo genera inestabilidad, crea un manto de duda hacia Estados Unidos frente a Colombia? ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Quién quiere empezar? Me lanzo a empezar. Fabio Como Mar. me va abriendo plata. Desconozco las piezas procesales y pues como abogado que soy creo que uno tiene que referirse muy técnicamente a los documentos, pero me preocupa poderosamente la injerencia judicial en las decisiones políticas ejecutivas del país. Digamos que uno crece con la concepción, digamos, tripartita del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Con los años uno va entendiendo que hay unas injerencias naturales, obvias y a veces necesarias y justas del judicial en el ejecutivo de otras ramas. Y uno desconoce, por ejemplo, que hay fallos de tutela que han ordenado al ejecutivo grandes avances en materia de pensiones o de salud. Pero creo que esto es distinto. Todo el respeto, pero es un tribunal de primera instancia, que no la Corte Constitucional, quien en última debería revisar esta tutela. Y segundo, me preocupa poderosamente que decisiones de orden técnico, geopolítico en muchas medidas, pero sin duda alguna de orden público, como la presencia de militares, el desplazamiento de tropas, en fin, que pertenecen a la órbita exclusiva, privada y secreta del Ejecutivo, se debatan en sede de tutela y unos jueces, no sé quiénes son, los respeto profundamente, pero le ordena al Ejecutivo hacer o no hacer. Eso me parece que, y el debate hay que darlo, digamos, desde una óptica un poco más amplia, es hora que se regule la tutela para que este tipo de situaciones o no pasen, o pasen de una manera más reglada. Yo no digo que no se use la tutela, yo no digo, por favor, soy el máximo defensor de la tutela está al alcance de todos y ha sido el gran avance de la Constitución del 91, pero este tipo de cosas sí generan unas inequidades, sí generan unas incertidumbres y por Dios que generan ante todo una angustia en la institucionalidad colombiana. Aquí hay unos tratados con los Estados Unidos de ayuda militar, aquí hay una serie de circunstancias que están muy lejos y que deberían estar muy lejos del alcance del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay una sección que conoce tutelas. Vamos a dejar que eso siga sucediendo. Recordemos que esta no es la única vez que han pasado ese tipo de cosas. ¿Qué opina Juan Pablo Estrada? Pues a ver, Diana, yo creo que es un poquito contradictorio el argumento del doctor Mar, que dice que respeta la división de poderes, pero que no entiende por qué un tribunal, que es la instancia que corresponde, el ordenamiento jurídico así lo establece, no es que el Tribunal de Cundinamarca haya decidido ocuparse, porque las competencias para conocer la acción de tutela están regladas por un decreto y seguramente habrá la apelación que ya anunció el Ministerio de Defensa. Lo cierto es que hay un debate jurídico en donde no es un tema de injerencia en decisiones secretas, y en eso no puedo compartir la opinión que se dijo en precedencia, porque lo que se está discutiendo, y hay argumentos en ambos sentidos, tal vez aquí lo abramos en su oportunidad en hora 20, es si la circunstancia que se dio de la presencia de esa brigada se enmarcaba o no dentro de aquellas que ameritaba la autorización por parte del Congreso de la República. Yo en lo personal considero que no, por las notas características de esa presencia de esa brigada, pero un sector importante con que el Congreso se ha convertido en un convidado de piedra, acudieron al juez de tutela y hay una decisión, y yo sí soy respetuoso de las decisiones judiciales, no solo cuando me sirven, porque es que la tutela cuando sirve es magnífica y cuando la decisión no se comparte, entonces es una herramienta a censurar. Esperemos que haya la segunda instancia, por lo pronto hay que decirlo, no conozco tampoco piezas procesales, pero el fallo de tutela, cuando es favorable, es de obligatorio incumplimiento sin perjuicio de la apelación. Es decir, la orden que se imparte por el Poder Judicial es obligatoria para el Ejecutivo. Seguramente el Gobierno Nacional con su equipo legal
Se nos fue la señal. Se nos fue la señal. No se fue la señal, se le cerró el micrófono. Toca avisarle que abra el micrófono para que vuelva a transmitir. Pablo. Obligatorio que desde Ya. luego genera lo que está generando, una polémica en el mundo político y jurídico. Una pregunta para los abogados en este caso. Mientras la tutela es impugnada, debe el presidente de la República de todas formas presentar los argumentos al Congreso. O sea, tiene que dar cumplimiento. El fallo de tutela es de cumplimiento inmediato en primera instancia, Diana, y lo que le están ordenando tiene que cumplirlo independientemente de que apele. Si el presidente decide no cumplirlo, pues se expone a un incidente de desacato. No, pero a ver, aquí estamos haciendo un poco un ejercicio especulativo, no conocemos el texto de la tutela, habría que leer. En principio las tutelas son de cumplimiento inmediato, pero la sola existencia de recursos, en este caso el de apelación, que es el que procede, pensar que el presidente no está obligado a cumplir lo que allí se diga mientras se surte la apelación. Ahora, Diana, recordemos que la apelación también es expedita. La oficina jurídica de la presidencia tiene unos pocos días para impugnar, y la segunda instancia tiene 20 días para decidir. Es decir, esto se va a estar resolviendo a finales de este mes, antes de finales de este mes. Y de allí la Corte Constitucional podría, y ojalá así lo haga, podría escoger esa tutela para que se debatiera en Corte Constitucional, que recordemos no es un recurso, sino es una facultad potestativa de la Corte Constitucional, recoger esa tutela para analizarla en una sala de tutela y eventualmente en una sala plena de la Corte Constitucional. O sea que falta un trayecto importante, pero sí, pues digamos, las jurisprudencias que emiten las Cortes o cualquier juez hay que cumplirlas. En eso estoy de acuerdo, doctor Juan Pablo. Oye, es que la sentencia, tengo aquí el entrecomillado de lo que revisé antes de empezar el programa, y la sentencia dice, comillas, deberá remitir al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad dentro de los Estados Unidos de Colombia. Por lo menos esa orden no veo cómo pueda sustraerse el presidente de la República, porque además le debe enviar un informe al Senado y tiene que hacerlo todo dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo. Insisto, no pocas veces se deja de cumplir el fallo de tutela y se juega con los plazos que el doctor Umar estaba poniendo de presente, celeros para una apelación, pero eso no quiere decir que no puedan en paralelo los tutelantes iniciar un incidente. Porque, insisto, los fallos de tutela... Me explica usted cómo sería lo de la puerta, pero yo se las va ocupado con esa palabra. ¿Qué? Que viene la señora que le explique yo a usted. Me preocupa que no, en una sociedad de caballeros, la palabra debían de habérsela dado de primera a María José. No sé si es directamente ese tema el que se está transmitiendo con ella. Eso, Pablo. pues, hemos ahorrado todo este lío, ¿no? Pero, Diana, tengo entendido, por lo que hemos consultado con el gobierno, que en este caso no se requería de la autorización del Senado de la República, porque se trata de unas actividades de asesoría, de capacitación de entrenamiento de unas brigadas que desde hace años están aquí en Colombia ayudando a las fuerzas militares a combatir la delincuencia. Yo lo que veo, Diana, es que veo perjudicial que se intente judicializar y politizar lo que ha sido la cooperación necesaria de los Estados Unidos con Colombia, y más en estos momentos cuando tenemos más de 200.000 hectáreas de narcotráfico, grupos armados ilegales actuando a sus anchas en todas las regiones del país, crímenes y asesinatos de líderes sociales, ni se diga la situación de violencia en la frontera con Venezuela, y siento que se está armando una tormenta con una interpretación sobre la presencia de estos militares que se ha asumido como si fuera parte de una tropa que viene aquí a idear o a planear un ataque a Venezuela. Yo creo que esa exageración ha llevado a que se distorsione un poco a qué es lo que vienen los militares. Lo que hemos averiguado nosotros con el gobierno es que esto es una brigada de asistencia técnica que desde hace años asiste a Colombia siempre en la lucha contra los grupos armados ilegales y la lucha contra el narcotráfico. Pero siento que se está intentando politizar y judicializar lo que ha sido una tradición en Colombia, que es que la relación de Estados Unidos con Colombia en apoyo militar no se autorizó en este gobierno. Todos los que yo tengo entendido siempre han estado, por eso pregunto cuál es el problema de consultarlo. María José.
No, pues bueno, lo que pasa es que yo pues, coincido en que de alguna manera nos estamos acostumbrando a tener, pues digamos, un congreso como el que hemos tenido en los últimos tiempos, que es un congreso epistolar, y es un congreso, digamos, de papel que no, pues, digamos que no discute y no ha podido, no se ha podido garantizar en el país y sobre todo en el marco de esta pandemia el equilibrio de poderes, y eso no lo ha hecho, digamos, y esto le ha generado, pues digamos, toda una sensación de autoridad absoluta al gobierno nacional. En la constitución política, precisamente en el artículo 173, dice concretamente, son atribuciones del Senado permiten el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Y pues estas personas que estén aquí para asesorar, que estén aquí, esto pues obviamente tendrá que decidir la justicia y todos debemos respetar las decisiones de la justicia, tanto cuando fallan a favor como cuando fallan en contra, pero debemos entender que aquí existe obviamente tránsito y existe permanencia por parte de tropas extranjeras en nuestro país y que es atribución del Senado de la República autorizarlas y que se tomó la decisión de manera arbitraria, aprovechando tal vez o no la situación que estamos viviendo de que pudiesen miembros de tropas extranjeras estar en nuestro fallo, lo que nos dice claramente es que el señor presidente de la República tiene que, obviamente, enviar un informe, pero que también que sustente, obviamente, cualquier actividad de esta brigada en nuestro territorio para que de manera, como se debió haber hecho desde el principio, que pudiera obviamente tomar la decisión y poder analizar pues, si se autoriza o no se autoriza la presencia de estos militares en nuestro país, pero también suspende los efectos jurídicos de la autorización que cualquier actividad de esta brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado de la República define el punto anterior. Lo que pudo haber hecho el gobierno nacional y es debió tener como regular es convocar al Senado, para lo cual puede convocarlo en sesiones extraordinarias y en ese momento presentar la solicitud y hacerlo como debió ser. Ahora, nosotros, repito, el país debe entender que tiene un equilibrio de poderes y que el equilibrio de poderes funciona y ha funcionado, pues también, por ejemplo, en el caso del informe que debía presentar el gobierno en el artículo, que mandata el artículo 115 de la Constitución, debía entregar un informe pasados 30 años de la declaratoria de emergencia. Tenemos un nuevo paso de tutela que a favor de esto, porque el gobierno entregó el informe tarde. Entonces, digamos que pareciera que hay una mala costumbre, yo espero que no se vuelva costumbre, precisamente, pero va la redundancia, de que el gobierno siempre que tiene las atribuciones que no tiene una democracia ni un Estado social de derecho, cuando es me toca hacer una pausa y regreso con todos ustedes, María José Pizarro, Fabio Umar, Juan Pablo Estrada, Jessy Trancheros. Para, Pablito. Bueno, la realidad es que es un debate en hora 20 con 4 participantes, uno de ellos, pues María José. La idea, entonces reiteramos, es allí demoran 1 hora, ¿no? Entonces reiteramos que hagamos un ejercicio de resaltar algunas de las cosas que planteó María José y cerrar tertulia para ir, quienes quieran hacerlo, a el radio y ubicar el debate hora 20. Me parece, Walter, así que dale con el resumen, con la síntesis para que cerremos. Vale, pues lamentable que no pudimos tenerla más tiempo, es una mujer supremamente interesante y clara en sus posturas. Nos planteó varias cosas.
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Nos planteó varias cosas. La primera cosa que nos planteó es que el sistema de salud es fallido e inhumano, que la propuesta que han construido desde la alternatividad es la economía de lo esencial, donde Te perdimos, Walter. Nos quedamos sin Walter. ¿Escuchas, César? Sí, yo te escucho. Sí, creo que nos quedamos en Walter. Mientras Walter recupera, pues lo que estaba planteando Walter es lo que planteaba María José, que era precisamente el tema de la economía de lo esencial, entre ellos lo de la canasta básica esencial para los colombianos, con los mínimos derechos a la ciudadanía, el tema de que ya empieza a tener vigencia el tema de la matrícula cero, de una vida con dignidad, y llamando a la Colombia humana a la desobediencia civil, a la gente de la Colombia humana, llamando al país a una desobediencia civil, como mecanismo de alternativa en contra de los abusos en los servicios públicos. Walter, continúa, estabas haciendo tu relato, entonces yo mientras... Gracias, Alejo. Bueno, Walter. Chévere, muy chévere porque estamos sintonizados en el tema, entonces decía, ya explicaste lo de la renta básica, lo de un costo de 9 billones de pesos para 14 millones de colombianos, y el llamado desde una gran sombrilla. Ese elemento es fundamental. Ella lo que plantea de los movimientos de izquierda en tener una gran sombrilla para todos, debe ser, en eso debe convertirse la Colombia humana, plantea ella, y en lo personal dice, trabajo por construirme, por ganar el aprecio de la gente, y mi nombre y el espacio al que deba ir lo dirán las bases. Es necesario convocar, enamorar a la gente. Estaba hablando sobre las apuestas para el año 2022 en el tema presidencial, pero se infiere tranquilamente que es un ejercicio de construcción paciente y como la hormiguita, poco a poco en función de lograr acuerdos de los sectores políticos, no de la izquierda nomás, de la alternatividad, de lo social, y más allá de un nombre, más allá de la Colombia humana, más allá del Partido Verde, más allá de los movimientos sociales, de maíz, en fin, sino el planteamiento en función de la construcción de una propuesta de país. Y hace mucho énfasis en el tema de que el gobierno es un gobierno cooptado por las mafias, la ñeñe política, todo lo que ha venido sucediendo con la corrupción, con el cartel incluso del COVID, etcétera. Dice, estamos en la posibilidad de construir ese nuevo acuerdo entre todos para efectos de ser gobierno en el próximo año. Con esos elementos, que no son un resumen de todo lo que ya he dicho, sino lo que queríamos resaltar, yo daría por terminado, Andrés y compañeros y compañeras, digamos, lo que corresponde a la participación el día de hoy de María José Pizarro. Plantearles que estamos en el esfuerzo de dos temas. El martes intentamos tener al coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio, al doctor Germán Callejas, para el tema de atención de riesgo y pandemia, y el día jueves tendremos a Carlos Duarte, un profesor coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Javeriana de Cali, con relación al tema de tierra, territorio y conflictos en el departamento del Cauca. Queremos hacer un esfuerzo por reconocer o conocer las razones de profundas, centrales de esas diferencias. De igual forma, si logramos tener una conexión con los muchachos y con las personas que van
hacia Bogotá en la de no más asesinatos ni un líder social más asesinado, pues tendríamos un espacio también con ellos el martes y el día jueves. Agradecerles a todas y a todos la participación en la tertulia de la cuarentena humana y conectarnos para escuchar a María José pues en hora 20. Muchísimas gracias.